Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Gracias por participar en este primer seminario de la SEA de este año. Es un seminario que pertenece al grupo de unidades de lípidos de la SEA y en el cual agradezco también la invitación a Nuria Plana por haber pensado en mí para moderar este primer seminario. Eh, Hoy tenemos dos charlas muy interesantes. La primera de ellas nos la va a impartir María del Mar Goya Canino. María del Mar está en la unidad de riesgo cardiovascular de materno, um, medicina fetal, perdón, y nos va a hablar del riesgo cardiovascular posparto, el concepto de cuarto trimestre. María del Mar está en la unidad de medicina materno-fetal, el departamento de obstetricia y ginecología del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona y también es profesora asociada de la Universidad Autónoma de Barcelona. Después hablará Victoria Marco Benedi, que en su charla será sobre la influencia de la concentración de triglicéridos en la LPA en función de la dislipidemia. Victoria trabaja en la unidad de lípidos en el Hospital Universitario Miguel Servet de la Universidad de Zaragoza. Yo creo que son dos charlas de mucha actualidad en este momento y que vamos a disfrutar mucho de ellas. Así que, María del Mar, cuando quieras, es tu turno. Muchísimas gracias. Voy a intentar compartir la presentación. Bueno, primero que nada, agradecer la invitación para estar en este seminario. Es un placer estar aquí y poder hablarles de un tema que pienso tan novedoso como interesante, que sería pues el riesgo cardiovascular posparto y entender el concepto de cuarto trimestre, ¿no? No tengo ningún conflicto de interés. Y sí que me gustaría comenzar con esta diapositiva que me parece muy gráfica siempre para situarnos, ¿no? En el embarazo tenemos que saber que van a ocurrir unas adaptaciones fisiológicas, vasculares, metabólicas de la madre para permitir el desarrollo del embrión. Aquí ven, por ejemplo, pues cómo hay una remodelación cardíaca, cómo hay un incremento de la resistencia a la insulina o cómo hay un aumento del tejido adiposo. Todo ello de manera progresiva y fisiológica para que el embrión pueda, luego se convierta en feto y en bebé, pueda desarrollarse, ¿no? Entonces, con esta diapositiva inicial, que acabaremos con ella, luego quédense con ella porque lo comentaremos luego, me gustaría situarles dónde estamos, ¿no? En el embarazo ocurren una serie de cambios maternos. Pueden haber factores preexistentes de riesgo cardiovascular en la madre, pero van a ocurrir pues, inflamación, disfunción endotelial, disfunción coronaria microvascular o isquemia placentaria que pueden desarrollar, y aquí lo ven en la diapositiva, pues resultados adversos en algunas de las mujeres que podemos tener. Y aquí tienen la lista de resultados adversos de los que vamos a ir hablando y de la evidencia que hay sobre ellos. Y a mí me gusta siempre poner esta diapositiva porque nos tenemos que imaginar el embarazo como una situación en la que puede ocurrir una disfunción endotelial de manera inmediata en el embarazo, que a corto plazo va a acabar desarrollando un síndrome metabólico y si no intervenimos puede acabar a largo plazo en la enfermedad cardiovascular. De manera que hemos de entender el embarazo como una prueba de esfuerzo, es decir, un test metabólico y cardiovascular para la mujer. Esta sería un poco la idea de resumen. Y aquí les traigo, me gustaría que se fijaran en el año de la publicación de esta recomendación de cardiólogos americanos, 2011. Ponían al final y de puntillas que la preeclampsia, la hipertensión o la diabetes gestacional podían ser factores a tener en cuenta para el riesgo cardiovascular de la mujer. Fíjense en esa diapositiva que es del año 2019 y ya claramente se publica que debemos aplicar factores específicos de riesgo cardiovascular para la mujer y ya incluyen factores de riesgo en el embarazo como hipertensión y diabetes principalmente. Es más, esta es la publicación del Colegio Americano del año 2020 y claramente hay una especificación de que el riesgo en la mujer ha de ser diferente fuera del embarazo, como ven aquí, durante el embarazo, y ven aquí todos los factores, los marcadores de riesgo en el embarazo o después del parto. Las guías europeas, también les traigo aquí guías europeas de prevención de riesgo cardiovascular con niveles de evidencia para eventos que ocurren en el embarazo y recomendaciones postparto, es decir, que es algo que ha ido apareciendo en los últimos años. ¿Y cómo lo enlazamos en el contexto histórico? Bueno, si miramos el riesgo cardiovascular en los hombres, hemos conseguido disminuir el riesgo en todas las edades, en la mujer también a partir de los 50 años, pero en este grupo de mujeres de 30 a 50 años no se ha conseguido reducir el riesgo cardiovascular.
Y, curiosamente, estas mujeres son las que van a estar embarazadas de edad reproductiva, por lo que el embarazo va a ser, como les decía antes, una prueba de esfuerzo, un predictor de riesgo, y por tanto, teniendo esta premisa primera y este segundo punto, debemos entender el embarazo como una ventana de oportunidad, y de ahí surge el concepto de cuarto trimestre, que sería el siguiente trimestre después del parto para intentar enlazar y mejorar la salud de la mujer en ese sentido. Y me gustaría comenzar un poco con la evidencia que hay sobre estos factores de riesgo de embarazo o RAEs que veremos luego. Pues la hipertensión, ¿no? El estado hipertensivo en el embarazo, que puede ser hipertensión gestacional o preeclampsia. ¿Qué se ha visto? Pues se ha visto que en las mujeres que han tenido una hipertensión durante el embarazo, a largo plazo tendrán mayor riesgo de hipertensión, de enfermedad cardiovascular, de afectación renal y de muerte. Si se fijan en estas dos gráficas, la única diferencia es que en la parte A son las mujeres antes de los 50 años y la parte B es después. Es decir, que la afectación en estas mujeres es precoz, es de manera prácticamente inmediata tras el parto, desde el primer año hasta los 10 años posparto. Y si se fijan, tenemos un azul, unos riesgos en azul, en naranja tenemos aquellas mujeres que han tenido no solo uno, sino dos o más partos con hipertensión en el embarazo, donde este riesgo aumenta mucho más. Y si luego nos preguntamos el nivel de evidencia, cuáles son los grupos de riesgo, cómo afecta esto en definiciones, pues ven aquí que la preeclampsia, la hipertensión en el embarazo, aumenta el riesgo de infarto, aumenta el riesgo de enfermedad coronaria, aumenta el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular en la mujer y aumenta el riesgo de ictus. Todo ello corregido y ajustado para edad, para IMC, para diabetes, para factores de riesgo clásicos para la enfermedad cardiovascular. Y luego uno se puede preguntar también, pero esto depende del tipo de preeclampsia o de hipertensión, es más grave, y sí que está evaluado también. Hay estudios, por ejemplo, que nos dice que si la preeclampsia es leve, el riesgo de desarrollar luego un problema cardiovascular será de 2. Si es moderada, puede llegar hasta 3. Y si es una preeclampsia severa, entendiendo por una muerte fetal asociada a un parto pretérmino antes de la 37, llega hasta 5 el riesgo que tiene esta mujer de tener un evento cardiovascular posterior. Este es un estudio muy bonito francés, en el que hacen un seguimiento posparto de las mujeres que han tenido preeclampsia, en verde, en rojo, hipertensión gestacional, o las que no tuvieron hipertensión, y cómo claramente el riesgo de desarrollar hipertensión después del parto es muchísimo más elevado en las mujeres que han tenido o preeclampsia o hipertensión gestacional, ¿no? Hablando de otro grupo de riesgo, de otro APO, la diabetes gestacional. Fíjense en este metaanálisis, claramente doble riesgo de enfermedad cardiovascular comparado con aquellas mujeres que no tuvieron diabetes gestacional. Y uno puede decir, bueno, pero es que esto es porque ha desarrollado una diabetes tipo 2 posterior. Aquí tenemos esta comparativa en la que se sabe que solo por tener diabetes gestacional sin diabetes tipo 2 posterior, estas mujeres tienen un mayor riesgo cardiovascular posterior. Y lo que les decía con la hipertensión, un impacto de manera casi inmediata en el año, 10 años de seguimiento posparto. ¿Hay más factores? ¿Hay más factores de riesgo? Sí. Aquí les traigo abortos de repetición. Más de 3 abortos ajustados por factores aumenta el riesgo de tener infarto, y el hecho de tener una muerte fetal anteparto, pues también aumenta el riesgo de tener un infarto a lo largo de la vida de la mujer. Y otro en el que hay también bastante evidencia sería el hecho de tener un parto pretérmino durante la gestación. Esta es una cohorte de 50.000 mujeres, seguimiento a 12 años, vemos mayor riesgo de hospitalización cardiovascular en las mujeres que tuvieron un parto pretérmino frente a aquellas que no tuvieron ese parto pretérmino espontáneo. Y esta es otra cohorte, 2 millones de mujeres, mayor riesgo cardiovascular en aquellas que tuvieron parto pretérmino. De manera que ahora tenemos claro, y en este momento, sobre todo en estos últimos 2 años, se han definido los APO, del inglés Adverse Pregnancy Outcomes, o en español lo llamamos RAE, resultados adversos del embarazo, que se pueden considerar factores de riesgo cardiovascular y que pueden favorecer el desarrollo de enfermedad cardiovascular. ¿Esto en qué se basa? Pues en la evidencia que les he presentado, y no solo estos factores, sino tienen aquí varios que también se están estudiando durante este último año, y nuevas publicaciones que hablan del nivel de evidencia, aunque como pueden ver el nivel de evidencia no es tan alto en estos que les presento. Por eso les he hablado de los 4 anteriores.
Pero esto, ¿cómo lo entendemos en la situación de una mujer embarazada y cómo puede estar interrelacionado? Me gusta mucho este esquema de un trabajo publicado este año en el que entendemos todos los sapos como un paraguas en el que se engloban todas las entidades interrelacionadas por las manifestaciones clínicas que afectan a la placenta, ya sea un feto pequeño, un parto pretérmino, y todo ello envuelto en lo que llamamos las vías de acción comunes, que sería una inflamación, la lesión endotelial que les hablaba al principio, en esta mujer gestante. De manera que si somos capaces de actuar sobre esta inflamación y esta antiangiogénesis, podríamos reducir y actuar sobre el riesgo cardiovascular de la mujer. Este sería un poco el esquema. Nosotros quisimos también comparar en nuestra población si esto era así, y en el Hospital Vall d'Hebron en Barcelona quisimos hacer un seguimiento de una cohorte, lo hicimos de manera retrospectiva. 10.000 pacientes que habían parido en Vall d'Hebron desde el año 2010 al 2015, 8.000 no habían tenido APOS y 2.500, más o menos como ven, un 20% de las mujeres gestantes en una población tienen estos APOS, pues pudimos estudiar qué había pasado con ellas. Aquí les presento la cohorte de bebé gestacional, preeclampsia, parto pretérmino, muerte fetal o aborto tardío. Y lo que llama la atención, nada más mirar la estadística, es que hay en el grupo que no había habido APOS, la incidencia es menor que en el grupo que sí que había habido APOS. ¿De incidencia de qué? Pues de tener a 5 o 10 años o bien infarto o bien ictus. Y cuando lo analizamos APO por APO o el riesgo de tener alguno de ellos, vemos que hay una mayor asociación en las mujeres que habían tenido un APO con infarto, ictus o cualquiera de ellos. Y si le sumábamos no solo un APO, sino 2 o más APOs, pues el riesgo aumentaba clarísimamente de infarto, de ictus o de ambas en nuestra población española. De manera que, siguiendo en el desarrollo de la historia, nosotros lo que tenemos es que tenemos una evidencia, sabemos que esto ocurre, pero tenemos una limitación muy importante, que luego en la discusión también podemos comentar, que es que en el embarazo tenemos un control excelente por obstetras, por matronas, por endocrinólogos, por todas las especialidades que nos ayudan, pero que en el posparto la mujer vuelve al control de atención primaria y muchas veces la información no traspasa. Es decir, que esta información importantísima no llega al equipo de atención primaria. Además de que tenemos un posparto que es idílico y es verdad que es uno de los mejores momentos de nuestra vida, pero cualquier mujer puede pensar que va a ser maravilloso y en ocasiones una mujer que ha tenido un parto pretérmino, una preeclampsia, va a tener un bebé ingresado en neonatos y probablemente estará más en esta situación que en la previa, pensando en que su hijo ha de sobrevivir o que no ha de ser intubado, que pensar en cuidarse, en cómo bajar la tensión, cómo perder peso si ha ganado peso o cómo hacer unas medidas saludables durante el embarazo, ¿no? Por todo ello, diferentes sociedades españolas nos hemos reunido en el Comité SAFE y en otras sociedades para generar un documento de consenso que hemos publicado este año pasado con el objetivo primario de dar a conocer la importancia de estos RAEs a los profesionales y a la mujer y a toda la población, ¿no? Teniendo en cuenta que no solo se relaciona con lo que les he presentado de ictus e infarto en determinadas poblaciones con evidencia que les he presentado incluido en nuestro hospital, sino que hay evidencia clara de que los APOS aumentan el riesgo de factores de riesgo cardiovascular, aumentan el riesgo de presión arterial elevada, de diabetes tipo 2 o de dislipemia. Es decir, que como precursores de la enfermedad tenemos evidencia clara también, ¿no? De manera que la siguiente reflexión es, bueno, pero entonces los APOS son mediadores o son marcadores, ¿no? Realmente se cree, y lo más probable es que tenemos una predisposición previa al embarazo vascular, que estos APOS pueden desencadenar y que acaban desarrollando una enfermedad cardiovascular estas mujeres. Y hay que tener en cuenta esos 3 puntos que les pongo aquí. Tendremos una predisposición genética, factores sociales y factores ambientales que también van a influir en el desarrollo o no de un APO y que éste acabe en una enfermedad cardiovascular, ¿no? Es más complejo de lo que les he querido contar, pero es interesante que hagamos esta reflexión. Y la siguiente pregunta es, si tenemos unos APOs, incorporémoslos en la calculadora que tenemos de riesgo cardiovascular. Esto ya se ha hecho, pero fíjense, esta calculadora que les traigo aquí, solo hay 2, no hay demasiadas, solo incluye
las enfermedades hipertensivas, es decir, que en mi calculadora habitual yo añado la hipertensión. Al final, esto no mejora la predicción de riesgo. Y esta otra, que incluye pues, los fetos, fetos muertos durante el embarazo o abortos o la lactancia. Claro, no estamos teniendo en cuenta todos los APOs que hemos descrito. Por tanto, en este estudio tampoco se consigue mejorar o reclasificar el riesgo de la mujer, ¿no? Lo que sí que está claro, y de esto hay suficiente evidencia, es que el riesgo de la mujer se ha de hacer de manera independiente, personalizado, en función de datos del embarazo, se ha de intentar después del parto hacer una aproximación detallada y hacer intervenciones en función de la identificación que se puede hacer en esta mujer, en cada mujer que tengamos, ¿no? Entendiendo que esta intervención va a ser difícil porque estamos en una etapa muy vulnerable de la mujer, que es el posparto, como les decía, ¿no? Un posparto difícil probablemente por el contexto del bebé. Y por ello, pues las recomendaciones que se han de establecer son mínimas, pero no siempre son fáciles de cumplir después del parto. Son las 4 T's, que es no tabaco, mantener ejercicio físico, mantener la dieta mediterránea y objetivos de tensión, de glucosa y de IMC. Sin olvidarnos del entorno, ¿no? Evitar contaminación atmosférica y acústica, que al final estamos hablando de un manejo global de la mujer. Aquí les traigo también una reflexión sobre cuidado, que también hay evidencia de que los APOs son más frecuentes en mujeres afroamericanas o en mujeres asiáticas. En las caucásicas son menos frecuentes. Y otra diapositiva clarísima sobre la lactancia. La lactancia ha demostrado en las mujeres que han tenido un APO que disminuimos el riesgo cardiovascular si hacemos lactancia materna. Por lo tanto, se ha de promover lactancia materna siempre que se pueda en la mujer con APOs. Y sin APOs, por supuesto, también, ¿no? Pero un motivo más. Y acabo con estos 2 estudios que me han parecido interesantes porque son estudios de intervención en mujeres que han tenido estos eventos adversos. Este, por ejemplo, es un estudio de mujeres que han tenido diabetes gestacional y cómo la metformina podría ayudar. No son estudios randomizados, prospectivos, son estudios de cohortes todavía, no tenemos randomizados. Entonces, este estudio demuestra que la metformina podría ayudar a disminuir el riesgo de diabetes a largo plazo en mujeres con diabetes gestacional. Y este otro estudio, que me parece también un estudio precioso americano, sobre la aspirina y la utilidad de la aspirina en disminuir el ictus en las mujeres que han tenido preeclampsia previa. Fíjense que realmente el riesgo que tiene una mujer se multiplica por 1,5 con una preeclampsia previa de tener ictus, y se multiplica un poco más cuando es precoz, antes de los 60 años. Y la aspirina ha demostrado que puede reducir, estudio de cohortes, el riesgo de ictus. Por lo tanto, serían vías para estudiar en un futuro. De manera que la visión que tenemos que dar siempre es una visión 360. El preembarazo, importante, viene de atención primaria, el embarazo, pero el posparto, con buena comunicación entre todo el equipo para que pueda llegar esta información. Esta es la propuesta de seguimiento posparto que hacemos nosotros como sociedades y como clínicos en estas mujeres. Es difícil de cumplir a veces ya como digo, con recién nacido pretérmino, pero sería lo ideal. Y como les hablaba antes, el entorno global de la comunidad, de disminuir digamos, la desigualdad, ¿no? Intentar que toda mujer tenga acceso a una vida lo más saludable posible. Y esta es la diapositiva que les contaba al principio, la diapositiva que hablaba de los cambios maternos previos y que durante el embarazo pueden llevar a desencadenar resultados adversos del embarazo. Y no estaba completa la diapositiva completa es esta. Podemos tener un mayor riesgo en la mujer, como ven aquí, a largo plazo, pero es que también al bebé vamos a tener un mayor riesgo, como pueden ver aquí, en la descendencia. Es decir, que esta parte de aquí es de la que les he hablado yo, y es la que me gustaría que pudiéramos entender en todo el esquema, ¿no? Y en resumen, pues contarles que los RAEs aumentan el riesgo cardiovascular, esto está claro, que es importantísimo poder identificarlo y pasar la información a los profesionales. Aquí pongo un interrogante porque todavía no sabemos si los RAEs pueden reclasificar el riesgo cardiovascular de la mujer, y estamos en ello. Que el impacto de ser poblacional, actuando en el entorno y en vidas saludables de toda la población. Que la prevención de los factores de riesgo cardiovascular, prevención primaria, es fundamental.
y que la dieta y la actividad física en los RAE se ha de, obviamente en cualquier persona, pero en estos casos es clave, la importancia de la etnia y la lactancia materna, y que hay estudios que hablan ya de asociación de RAE y enfermedad cardiovascular, pero necesitamos estudios de intervención que nos puedan dar más herramientas. Se ha de establecer siempre un circuito posparto multidisciplinar y, por tanto, el concepto de cuarto trimestre de recomendar un cuidado a la mujer en función de los resultados del posparto es fundamental y se ha de promover en toda aquella mujer que podamos tener a nuestro alcance, ¿no? Y con esto acabo. Espero luego poder resolver las preguntas y comentarios que tengan para mí. Muchas gracias. Muchas gracias, María del Mar. Excelente presentación. Casi me dan ganas de empezar con las preguntas, pero no podemos todavía. Las vamos a hacer todas al final. Recuerdo a los asistentes que pueden efectuar preguntas que responderemos al final de la segunda intervención. Para ello tienen un botón debajo en la parte inferior de la pantalla que pone preguntas y respuestas y ahí pueden ustedes realizar esas preguntas. Y ahora sí, vamos con la segunda intervención a cargo de la doctora Victoria Marco Benedi, que nos va a hacer una disertación sobre la influencia de la concentración de triglicéridos en la LPA en función de la dislipidemia, otro tema de rabiosa actualidad. Así que cuando quieras, Victoria. Victoria, estás mutada. No, no, estás mutada, Victoria. Abajo en la esquina. eh, ¿Ahora? ahora, Así, ¿verdad? ahora. Vale, Perfecto, perfecto. ya siento las molestias. Muy buenas tardes, soy Victoria Marco y ante todo me gustaría agradecer pues, a la SEA que me ha permitido presentar este seminario. Este seminario que vamos a presentar es una publicación que es muy reciente en la revista Clínica de Investigación de Arteriosclerosis y que lleva por título Influencia de la concentración de triglicéridos en la lipoproteína A en función de la dislipemia. Muy recientemente se ha descubierto o hemos descubierto en nuestro medio una asociación inversa entre la concentración de la LPA y la concentración de los triglicéridos y que más adelante, a continuación en este seminario, voy a ir comentando que de cara a aquellas partículas que contienen más VLDL y que están enriquecidas en ApoE presentarían unas concentraciones menores de LPA y lo que ocurriría lo mismo en sujetos con ApoE E2E2. Pero antes de nada, vamos a pasar a una breve introducción. Como conocéis, la lipoproteína A es una partícula muy similar a la partícula de LDL, en este caso esa unión de disulfuro que está formada por una polipoproteína A unida a una ApoB. Y en este caso la ApoA está codificada por el gen de la LPA. Se conoce que es una evolución del plasminógeno y que estaría compuesta por 10 tipos diferentes del Kringle tipo 4, una de tipo 5 y un dominio de proteasa inactivo. El tamaño de la POA va a variar dependiendo del número de copias de este Kringle tipo 4 y como podemos observar en la imagen, en función de este Kringle tipo 4 podría disponer de 4 tipos de diferentes APOAs, diferentes copias, hasta 40 que sería el máximo que podríamos disponer. El gen de la LPA ya se conoce que en torno a un 90% de la variabilidad va a depender de estos niveles plasmáticos de la LPA y en concreto va a haber una discreta influencia ambiental que va a ser más bien por la dieta o por fármacos y específicamente se conoce que en pacientes de raza negra tendrían un porcentaje más elevado, una concentración más elevada de LPA y también en mujeres, sobre todo en las fases de la pubertad y en fases posmenopáusicas. Aproximadamente el 25% de la población va a disponer de una LPA mayor de 50 miligramos de filitro, tanto en hombres como en mujeres. A pesar de tener una estructura muy parecida al LDL, a la partícula del LDL, todavía se desconocen muchos aspectos del metabolismo de la LPA.
Por ello, todavía no se conoce qué receptores están implicados en su catabolismo, ni siquiera cuál sería el mecanismo responsable del efecto proaterogénico que está implicada la LPA, que mayoritariamente es desconocido. Lo que sí sabemos es que cuando hay dos entidades, como son la hipercolesterolemia familiar y la hiper-LPA, ambas plantearían una clínica muy severa, como muestra en este artículo que ya se publicó en el 2020 de Trinder. La concentración alta de LPA, por tanto, la consideramos ya como un factor de riesgo independiente de enfermedad cardiovascular y además de estenosis aórtica. Y en el año, o por Kraft, en el año 2000, analizaron una serie de pacientes homocigotos con hipercolesterolemia familiar que portaban 2 alelos de LDRR nulos y se observaron que las concentraciones de LPA eran superiores que aquellos que eran heterocigotos FH, y estos a su vez era el doble de concentración o presentaban una concentración superior a aquellos familiares no FH. En nuestro medio, en nuestro grupo, ya publicamos muy recientemente un artículo en el que mostrábamos que la LPA en la hipercolesterolemia familiar, qué asociación planteaba y qué influencia tenía la genética, el defecto del gen o el tipo de mutación. Entonces, en este caso, planteo en concreto una serie de sujetos a los que analizamos la LPA y son sujetos que tenían una concentración superior a 50 miligramos de decilitro y observamos que aquellos que tenían una mutación negativa eran un 52,3% de los sujetos frente a aquellos que tenían un significado incierto con un 43,5%, algo inferior a aquellos que tenían una mutación patogénica con 31,1% y discretamente algo inferior que el resto de estos sujetos en el caso de los controles con un 23,1%. Así que claramente la hipercolesterolemia familiar tendría a tener un porcentaje mayor en cuanto a la concentración de la LPA. Los niveles elevados de triglicéridos están asociados de forma independiente con mayor mortalidad cardiovascular, ya se planteó en 2019 en este artículo, y además en concreto y específicamente cuando las partículas de LDL son más pequeñas y densas y cuando hay una disminución de la concentración de HDL. Además, ya se ha visto una cierta asociación entre la síntesis hepática de la concentración de LPA y triglicéridos y especialmente, como observamos en las figuras, cuando la concentración de triglicéridos es algo inferior. La concentración de la LPA varía según el genotipo de ApoE y como podemos ver en este artículo, en el gráfico, en aquellos sujetos que disponían de un genotipo ApoE E2E2 tenían una concentración de 23,4 miligramos de decilitro frente a aquellos que tenían un genotipo E4/4 que prácticamente era el doble. Sin embargo, entre los sujetos E2E3, E2E3, 4 y E3E3 planteaban una proporción muy similar entre ellos. Este fue un análisis que se realizó en torno a 430.000 sujetos. La concentración de ApoE en las partículas de muy baja densidad está directamente relacionada con la concentración de la LPA. Esto lo observamos también en este artículo. Si nos observamos esta figura, que claramente la asociación de las VLDL enriquecidas en ApoE está asociado a estas concentraciones de LPA. Pero todo esto lo publicamos muy recientemente en un artículo en el que observamos que existe la relación inversa de LPA con triglicéridos, sobre todo en aquellos pacientes que presentan mayor tamaño de partículas de VLDL, en concreto ricas en ApoE, y en pacientes que presentaban ApoE 2E2. Por lo tanto, en estos sujetos la concentración de la LPA era menor. Analizamos en este estudio 3 poblaciones diferentes. La primera que analizamos, que fue el AUS, en este caso es una población, prácticamente trabajadores hombres, que trabajan a turnos, que es una fábrica de Zaragoza y que se lleva realizando un estudio durante 10 años de observación. Y en este caso, prácticamente observamos que a medida que aumentaba la concentración de triglicéridos, la concentración de la LPA disminuía. Pero esto también sucedía
con el estudio NANGENS que se sucedió o que se llevó a cabo en los años 2000, que es una población totalmente diferente, americana, y que es más heterogénea porque hay hombres y mujeres. Además, en nuestro centro de investigación, en nuestra unidad, analizamos en torno a 4.000 pacientes de la unidad de lípidos y observamos, en concreto, en esta unidad de lípidos, comentar que precisamente son pacientes dislipémicos, que además también es heterogéneo porque también son hombres y mujeres en contra de aquellos que solo analizamos en el AUS. Como podemos observar, en todas las poblaciones, a pesar de ser muy diferentes y a pesar de ser diferentes en el tiempo, esta concentración se mantenía específicamente y se magnificaba a raíz de tener una concentración de triglicéridos por encima de 300 miligramos de decilitro. Por lo tanto, nos planteamos el siguiente objetivo. Se centra en evaluar las diferencias en relación de la LPA y triglicéridos entre los sujetos atendidos en las unidades de lípidos del registro de la Sociedad Española de Arteriosclerosis y lo comparamos en función de las diferentes dislipemias que están registradas y analizadas en este registro. Y nuestra pregunta es si la relación inversa entre triglicéridos y LPA es dependiente de la causa de la hipertrigliceridemia. Para ello, planteamos un estudio longitudinal retrospectivo multicéntrico de las diferentes unidades de lípidos que se vienen trabajando desde el año 2012 y que se vienen registrando datos en función de todas las dislipemias. Para ello incluimos una serie de sujetos que presentaban estos requisitos con un colesterol no HDL por encima de 160 miligramos de decilitro o igual, triglicéridos por encima o igual a 150 miligramos de decilitro. Y además, estos pacientes fueron dicotomizados en 4 variables: en diabetes, obesidad, hipercolesterolemia familiar e hipercolesterolemia combinada multifactorial. Este análisis de la concentración de la LPA la agrupamos en diferentes grupos de triglicéridos en función de 100 miligramos y a raíz de los 300 miligramos fuimos ampliando el rango de 500 hasta 1000 y por encima de 1000 miligramos de decilitros de concentración de triglicéridos. Para unificar las fórmulas, porque si ya conocéis, en los diferentes laboratorios se pueden venir trabajando en función del número de partículas con nanomoles partido litro o bien trabajando la masa por miligramos de decilitro, utilizamos esta fórmula para estandarizar los resultados. En este caso utilizamos los nanomoles partido por litro. Como podemos observar, fueron reclutados 5.275 sujetos, una edad media de 53 años, con un peso de 74,7 de media. Presentaron un 22,4% de sujetos obesidad y un 9,5% de sujetos eran diabéticos. Además, la concentración media de triglicéridos sin tratamiento al inicio era de 130 miligramos de decilitro. De lipoproteína A, una media de 55 miligramos de decilitro. Cuando comparamos los diferentes rangos y las diferentes dislipemias en función de los grupos de triglicéridos, observamos que en concreto hay una reducción de la concentración de la LPA por encima de los triglicéridos de 300 miligramos de decilitro con una media de 33,4 nanomoles litro de LPA y cuando superan los 1000 la media es de 17,9. Sin embargo, entre los sujetos con cifras inferiores de 300 miligramos de decilitro, la media fue algo superior con 60,1 nanomoles partido litro. Por lo tanto, evidentemente, se ve este efecto magnificado a partir de los 300 miligramos de decilitro de triglicéridos. El decrecimiento es progresivo de la concentración de la LPA a medida que aumenta la concentración de los triglicéridos. Cuando analizamos en presencia de diabetes y obesidad, observamos que aquellos sujetos triglicéridicos que no tenían diabetes ni obesidad, las cifras por debajo de 300 miligramos de decilitro tenían una media o presentaban una media de 58,3 nanomoles litros de LPA
Y en cuanto a aquellos pacientes que presentaban cifras superiores de 300, volvían a cumplir la disminución que estábamos viendo anteriormente, es decir, algo inferior con una media de 31,1 nanomoles litro. Sin embargo, para el grupo de diabéticos y obesidad no se mostró esta relación. Cuando observamos la concentración de la LPA en presencia de hipercolesterolemia familiar, observamos que claramente hay una disminución lineal y decreciente para el grupo de aquellos que tenían un FH negativo, es decir, para los que no presentaban mutación positiva. Sin embargo, para aquellos que tenían una mutación positiva, no se daba esta asociación. Por último, analizamos la hiperlipemia familiar combinada, o como hoy la conocemos como hiperlipemia combinada multifactorial. En este caso, aquel grupo de entre los que tenían 100 hasta 200 miligramos de decilitro de triglicéridos presentaron una media de 64,6 y claramente volvemos a la disminución de la concentración de la LPA en función del aumento de triglicéridos. Y volvemos a repetir en función de cifras superiores por 300 miligramos de decilitros que hay una disminución decreciente y lineal para estos sujetos. Por lo tanto, podemos decir que la concentración de la LPA es un factor de riesgo cardiovascular, que además diferentes situaciones clínicas como la enfermedad renal crónica, el embarazo, la coléstasis, nos han permitido conocer los mecanismos de control de la LPA en sangre porque modifican esta concentración. Además que el mecanismo de la hipertrigliceridemia juega un papel importante a la hora de explicar esta relación inversa de LPA relacionado con los triglicéridos, y en nuestro análisis la asociación inversa de LPA triglicéridos es diferente entre las comorbilidades estudiadas como hemos estudiado. En primer lugar, el presente estudio confirma que la población de la SEA se demuestra la asociación negativa LPA triglicéridos descrita recientemente y que había sido descrita por nuestro grupo previamente. De nuestro análisis se desprende que la relación inversa entre LPA y triglicéridos no es lineal y que solo en concentraciones superiores a 300 miligramos de decilitro el efecto es significativo, llegando a ser muy importante entre aquellos sujetos con cifras superiores a 1000 miligramos de decilitro que tienen hasta un 75% menos de LPA en sangre que aquellos sujetos que disponen de cifras inferiores a 300 miligramos de decilitro. De modo que podemos comprobar el efecto de la asociación en situaciones con disminución del catabolismo periférico, como serían estas entidades que hemos estudiado, sería la obesidad y la diabetes, en la que conlleva un aumento de la resistencia a la insulina. Esto conlleva una disminución de la lipoproteína lipasa y, por tanto, una disminución del catabolismo de las lipoproteínas enriquecidas en triglicéridos. En el caso de la hipercolesterolemia familiar, conlleva una disminución del catabolismo de las lipoproteínas ricas en partículas de triglicéridos, y en el caso de la hiperlipemia combinada multifactorial habría un aumento de la síntesis de lipoproteínas de partículas ricas en triglicéridos. Por lo tanto, al estudiar a los sujetos con o sin diabetes y con y sin obesidad, se demuestra que la relación inversa es significativa en aquellos en ausencia de la enfermedad y, sin embargo, cuando presentan la enfermedad, diabetes y obesidad e hipercolesterolemia familiar, la relación inversa del LPA no es significativa. De este modo, en consonancia o como la mayor parte de las hipertrigliceridemias en ausencia de obesidad y diabetes son consecuencia predominante de un aumento de la síntesis lipídica de triglicéridos o de partículas de VLDL, en este caso podríamos especular que aquellas situaciones que tienen sobreproducción de partículas LDL habría en este caso una inhibición de la síntesis de la LPA. Por contra, o a favor de esta hipótesis, en aquellos casos que se plantea diabetes, obesidad o hipercolesterolemia familiar, en el que hay un trastorno del catabolismo con una disminución de catabolismo de los triglicéridos, la relación inversa LPA-triglicéridos ya hemos observado que no es significativa.
Y en consonancia presentamos la hiperlipemia combinada multifactorial, que sería la entidad donde existe mayor aumento de síntesis de VLDL dentro de las hiperlipemias más comunes, y es donde la asociación negativa es más significativa y más importante. Por ello, nuestros datos sugieren que las hipertrigliceridemias, a consecuencia de una hipersíntesis de triglicéridos, como se demuestra en sujetos sin diabetes, sin obesidad o sin mutación patogénica de hipercolesterolemia familiar, donde existe un enriquecimiento de partículas VLDL, probablemente reduce la formación de la LPA. Por el contrario, aquellas hipertrigliceridemias, consecuencia de un trastorno en el catabolismo, donde hay disminución del catabolismo de triglicéridos, como sería el caso de la diabetes o la obesidad, parece no mostrar esta relación inversa de LPA-triglicéridos. Como conclusión, podemos concluir que la asociación inversa de LPA-triglicéridos parece depender de la etiología de la hiperlipemia, donde predomina el aumento de la síntesis a nivel hepático y se asocia con más intensidad dicho fenómeno. Muchas gracias. Ahora, si tenéis alguna pregunta que podáis o que se os ha quedado. Muchas gracias, Victoria. Excelente presentación también. Y ahora abrimos el turno de preguntas. Todavía estáis a tiempo de realizar alguna pregunta. Como he dicho, tenéis abajo un botón para ello. Nos ha llegado una primera pregunta del doctor Carlos Guijarro, que nos pregunta que tanto los triglicéridos como la LPA se comportan como reactantes de fase aguda. Y pregunta si habéis podido analizar los niveles de PCR y su relación, tanto con si influye esto en la relación con triglicéridos LPA. La Tenemos PCR. los datos de la PCR, porque además prácticamente cuando los pacientes los analizamos o son explorados en la primera visita de control en nuestra consulta, se analiza la PCR y durante la evolución. Pero es verdad que sería un estudio que tendríamos pendiente porque en este en concreto solo hemos analizado la asociación de triglicéridos con LPA y en concreto en las diferentes entidades, pero no hemos planteado el estudio de la PCR. Muchas gracias. Yo tengo una curiosidad con respecto a la primera ponencia. María del Mar nos hablaba de ese cuarto trimestre. Ese cuarto trimestre, no sé la longitud, si es un trimestre eh, real o realmente va algo más allá. Y en todo caso, ¿qué deberíamos de hacer en este cuarto trimestre en el que parece que hay ahí como un vacío? ¿Qué recomendaciones podríamos dar a las pacientes? Porque hay como un vacío entre el paso de una situación en la que están muy controladas al paso a la situación normal. Probablemente los médicos todavía no estamos tan atentos a que esa persona ha salido de ese riesgo y las pacientes, como decías tú, a lo mejor están en un estado en el que no buscan tampoco esa ayuda tan precoz. Cuéntanos cuánto dura el cuarto trimestre y qué hay que hacer en ese cuarto trimestre para impedir complicaciones a largo plazo. Muchas gracias. Es una muy buena pregunta. Eso es un tema que siempre debatimos y realmente no es otro trimestre, es decir, son 3 meses. Lo ideal sería que fuéramos capaces de hacer una intervención en ese primer año posparto, o sea que sería un año. Y en cuanto a las intervenciones, lo que está claro y lo que está aceptado de momento, porque no tenemos evidencia para hacer afirmaciones sobre intervenciones adicionales, ¿no? O reclasificar el riesgo todavía, pero sí que queda claro que tendríamos que promover medidas saludables. Y sé que cuando hablamos de embarazo y muchas veces médicos que nos dedican a llevar embarazadas, cuando decimos no fumar, no tóxicos, cuidar la dieta, alimentación saludable, sorprende, ¿no? Y decir, bueno, pero si en el embarazo ya no debe fumar. Sin embargo, España, el sur de Europa y España se incluye, tenemos una de las tasas más altas de fumadoras en el embarazo. Llegamos a tener un 15% según las zonas de España, de fumadoras. Por tanto, sí, es necesario no solo en el embarazo, sino después del parto, promover medidas saludables de evitar tabaco, pero evitar es eliminar y dar medidas de soporte para ayudar a deshabituación tabáquica, ¿no? Consumo de tóxicos, dieta saludable, ejercicio físico. Es una medida que también cuesta mucho en un posparto con un bebé ingresado en neonatos.
no vas a sacar tiempo para ir a hacer una carrera o el gimnasio o intentar hacer deporte, ¿no? Y luego también, pues, idealmente, pues, que tuviera un entorno saludable, que tuviera un ambiente saludable para crecer, ¿no? Para crecer este bebé y para que la madre pueda estar. Esas serían un poco las recomendaciones generales. Y luego lo de cuida tus objetivos, que es pues, tener el IMC, la tensión y la glucosa dentro de la normalidad. Lo que recomendamos sería como un control postparto, que ya fuera 6 meses, ya fuera un año, en el que la mujer viera cómo está su calidad de vida y pudiera hacer una analítica para ver que no hay ningún factor de riesgo cardiovascular que tengamos que intervenir. Pues muchísimas gracias, tomamos nota de esa llamada a la acción. Eh, Me gustaría compartir también otra pregunta con la doctora Marco. Eh, Hemos visto en la población de la SEA, en nuestra cohorte, eh, esos datos a lo mejor están un poco sesgados por el tipo de población que nosotros estamos atendiendo, que son pacientes con dislipemia. Eh, en población española, ¿sabes si se ha reproducido este patrón de descenso de la LPA a la par que aumenta los triglicéridos o no? Y, y también me gustaría preguntarle si dentro de un mismo sujeto se ha podido comprobar ese efecto a lo largo del tiempo, que en el mismo sujeto, subiendo y bajando los triglicéridos, la LPA produce ese cambio, ¿no? Todos sabemos que la LPA es bastante estable, entonces, y los triglicéridos a la vez son bastante volubles. No sé si cuando realmente hay un cambio brusco de triglicéridos sí que se produce ese cambio de LPA. En cuanto a la primera pregunta, como he comentado previamente en el primer artículo que publicamos, la relación sí que se mantiene, se guarda igual que hemos observado en la presentación que hemos comentado del grupo de dislipemias, en concreto en la población que estudiamos de LAUS, del grupo de trabajadores, porque específicamente ese grupo de trabajadores no era población dislipémica. Sí que es cierto que no era heterogénea, porque prácticamente, básicamente es una empresa en la que son todos hombres, varones, pero sí que la relación se mantuvo constante, como hemos observado en los gráficos. Entonces, pensamos que si extrapoláramos a la población en general de forma más heterogénea con hombres y mujeres, también sucedería porque hemos visto también en el segundo grupo del estudio en Agens que era un poco más heterogéneo y también se mantuvo la misma asociación. Y respecto a la segunda pregunta, en principio la LPA es estable, no tiene por qué modificarse. Si hay una repercusión clínica en ese sentido que podríamos pensar, las diferencias de triglicéridos y de la LPA para que realmente tuviera una repercusión en cuanto a la LPA clínica tendría que ser en torno a 70-100 miligramos. Las diferencias que estamos viendo cuantitativamente son muy pequeñas como para que realmente tenga una repercusión clínica y no tendría no sería muy significativo. Sí que lo vemos estadísticamente, pero clínicamente evidentemente no se vería. Pero podemos ir estudiando. Sí que es cierto que en el registro lo estamos mejorando cada vez más y en los evolutivos ya hemos planteado introducir la LPA por si hay algún sujeto que previamente se ha registrado y tiene una segunda toma para poder en un futuro analizarlo y ver estas variaciones. Nada, muchísimas gracias. Hay una pregunta para la doctora Goya. Nos pregunta Nuria Plana. Ella cree que es realmente preocupante la situación actual porque en las mismas historias clínicas los antecedentes obstétricos de las mujeres muchas veces ni aparecen, ¿no? Y me pregunta que cómo habéis mejorado en vuestro entorno estas barreras, esta falta de comunicación entre la situación posparto con respecto a durante el embarazo. Sí, es una muy buena pregunta.
Nosotros lo que hemos recomendado es poder hacer bueno, como se llama, un sistema de inteligencia activa en el sistema que tenemos nosotros, igual que cuando hay en atención primaria te sale la alerta de fumador o no, es decir, tú tienes que rellenar una serie de parámetros, pues que cuando la matrona ve a la paciente la primera vez posparto, que es una visita obligatoria habitualmente posparto, pueda el primer mes posparto identificar estos factores de riesgo y que quede en constancia para todos los profesionales, es decir, que sea una alerta activa para todos los profesionales de la salud, independientemente de que el proceso sea el final del embarazo. Entonces, esta es la manera más automática. Es verdad que luego uno puede, pues mediante una nota, derivar al médico de atención primaria, pero es verdad que si no se hace la formación adecuada a los profesionales de la salud de primaria para que sepan que van a recibir este tipo de pacientes, igual no están bien informados y no van a atender adecuadamente a las mujeres, ¿no? Yo creo que estamos en esta fase de formar a todos los profesionales de la salud, crear esas formas directas que serían alertas vía inteligencia activa en las historias clínicas, y a partir de aquí poder arrancar otro tipo de estudios de cohortes prospectivas o incluso intervenciones en este grupo de pacientes. Perfecto, muchas gracias. Seguimos recibiendo preguntas y yo las doy salida. En este caso nos pregunta José Manuel Cabezas para la doctora Marco que si se ha analizado la influencia del uso de estatinas en los niveles de lipoproteína A en los pacientes que tienen triglicéridos menos de 500 versus aquellos que tienen mayores de 800 en los que se usa en teoría otros tratamientos como los fibratos. O sea, yo creo que la pregunta va más en que si la farmacología puede interferir en esta relación entre triglicéridos y LPA. La verdad es que con la asociación de fármacos no lo hemos estudiado, sí que conocemos que ahora los inhibidores de PCSK9 pueden llegar a modificar parte de esta LPA. No está analizada, pero más adelante sí que podríamos plantear también este estudio, porque realmente disponemos de todos los fármacos, de todos los evolutivos en el registro. Claro, nosotros en un principio queríamos trasladar el estudio que hicimos previamente a nuestra unidad de lípidos y del registro de dislipemias, aprovechando que tenemos una gran cantidad de información para ver si esto realmente se daba lugar, pero en función de que el resultado ha sido, pues como hemos demostrado, que sí que se ha reproducido en nuestro registro con esta relación inversa, podemos seguir indagando y podemos ver esta asociación con los nuevos fármacos, porque pensamos que si realmente la concentración de la LPA se está modificando con fármacos como los inhibidores de PCSK9, independientemente de los triglicéridos, pudiera ser que también pudiera modificarse. Muy bien, pues muchísimas gracias a las dos. Creo que ha sido una sesión altamente productiva, sobre todo esta última parte de preguntas también nos ha dejado solucionar algunas dudas de las que teníamos. De nuevo, me gustaría agradecer a la Sociedad Española de Arteriosclerosis por haberme invitado a moderar esta fantástica mesa y les conmino a ustedes a las siguientes sesiones que tengamos próximamente. Muchas gracias, como siempre, también a los ponentes, en este caso a la doctora María del Mar Goya y a Victoria Marco, a los cuales pues, les auguro un brillante futuro. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.